Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de Fe Inquebrantable. En esta tarde yo tengo el placer y el honor de contar con mi hermano Vladimir Ruiz. Amigo, Un placer. ¿cómo estás? No, todo bien. Gracias por pensar en mí. Claro que sí. Para este proyecto. Claro que sí. Te doy gracias porque eres valiente, porque hacer estas cosas se requiere de valor. Yo sé que Sí. Dios ha obrado en tu vida para las cosas. Y yo te quiero agradecer por tu paciencia, porque ya teníamos, no sé si yo creo que casi llega el año en que te había propuesto, Sí. ¿verdad? Esta entrevista. Y pues hasta ahorita los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente. No, y la paciencia es buena. Así es. Tengo que ser paciente. Sí. Vladimir, para la gente que no nos conoce, ¿quién es Vladimir Ruiz? ¿De dónde viene? Okay. Bueno, mi nombre es Vladimir Ruiz, soy cubano. Cubano. Nací en esa isla que dice la perla del Caribe. Pues Así una es. isla donde, pues, a la edad que nací yo ahí, ya estaba una situación ahí en Cuba, en la isla. Fue algo difícil, fue algo bien difícil para muchas familias que todavía están viviendo en Cuba. Sí. Y la situación es bien. Sí, sigue siendo difícil Sí, hasta sí. esos tiempos. ¿Cómo fue tu infancia, Vladimir? ¿Cómo? Bueno, mi infancia fue algo a veces difícil, porque un niño cubano siempre tiene muchas necesidades. Claro. Y entonces, pues mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Vivíamos en San Agustín, Wow. en un edificio, en el primer apartamento. Ah, ok. Pero presencié cosas cuando niño, tenía 4 años. Después supe de cuando yo nací, Sí. pues pasó algo, que cuando yo ingería alimentos, pues mi cuerpo no podía asimilarlo. No lo asimilaba. No lo asimilaba. Oh, ok. Entonces los doctores en Cuba le dijeron a mi mamá, pues aquí está el niño, lléveselo a morir a la casa, porque nosotros no encontramos la cura o la solución. Desahuciado, prácticamente. Sí, completamente desahuciado. Oh, ok. Y entonces lo que pasó fue esto que después yo me enteré, Sí. es que mi abuela había tenido un sueño en la noche. Entonces en ese sueño mi abuela dice que escuchó una voz que le dijo, prepara una fórmula y dásela al niño y el niño vivirá. En sueño. En sueño. Oh. Y entonces mi abuela se levantó y en un papel apuntó la fórmula. Ok. Y cuando me lo dieron, mi cuerpo lo asimiló. Entonces, pero tú no supiste ni qué fue. Yo no supe qué fue. Okay. Me decían el muerto vivo. Pues me imagino. El muerto vivo. Sí. Entonces mi abuela pues tomó esa fórmula y fue al hospital. Y se la entregó a los doctores. Pues si había otro caso como el mío, pudieran salvarle la vida a otros niños. Entonces, ¿puedes decir que esa fórmula todavía existe ya? ¿O mi abuela fue la que la hizo. Ajá. Y me la dio. Y entonces mi cuerpo lo pudo asimilar. Sí. Y fue como pude yo seguir adelante. Oh, ok, viviendo, porque pues los médicos dijeron hasta aquí, pero Dios obró de una manera. Me doy cuenta, sí, me estoy dando cuenta. En cuestión de educación, Vladimir, ¿hasta qué grado llegaste? Bueno, sinceramente, la escuela creo que fue algo difícil para mí. Es un tema bien difícil, porque aunque en Cuba hay posibilidades, entre comillas, de estudiar y graduarse, pero mi mente, como te digo, la falta también de tener un padre a mi lado. Sí, me imagino. Porque íbamos creciendo y a veces queremos seguir el ejemplo de nuestros hermanos, y mi hermano mayor era muy tremendo en la escuela. Ok. Y pues yo seguí esos pasos, al punto de que me corrieron de la escuela. Era un niño muy indisciplinado. Indisciplinado. Sí, necesitaba disciplina. Oh, ok. Y fue algo difícil porque pues mi padre nunca estuvo para mí. Mi mamá tuvo que lidiar con 3 varones que éramos nosotros. Sí, pues no tuviste la figura paterna. No tuve la figura paterna. Exacto. Y yo siempre digo que la figura paterna es muy necesaria. Sí, claro. Para que haya una formación y valores en la familia. Claro, es muy importante. Pero fui creciendo y por eso te digo, a veces me reunía con amistades que sí tenían a sus padres. Y a veces yo pues me acercaba a esas familias, a esos amigos. Y me decías que después ingresaste al servicio militar. Sí, pues en Cuba es así. En Cuba todos sabemos pues, la historia de Cuba. Sí. Ya cuando yo nací estaba esta situación del comunismo en Cuba. Pues Fidel Castro, cuando él toma el poder, al principio él no decía que era comunista.
No. Después se declaró comunista. Sí, pues. Engañó a las masas. Claro, engañó. A las masas. Sí. Y si tú estudias un poco la vida de Fidel, patológicamente se puede decirte que el hombre era un narcisista. Okay. Que era una persona que se centraba en su imagen. Sí. Y desconfiaba de todo el mundo. Y lo primero que hizo fue atacar la iglesia. Porque no quería una competencia ideológica que pudiera darle información a la población. Sí, que nosotros estábamos desinformados por completo. Una forma de control, ¿no? Sí, una forma de controlar a las masas y tenerlo siempre en la miseria, en lo poquito. Sí. Y era bien difícil. Yo recuerdo, hermano, que subí yo a la azotea de mi casa. Sí. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar una respuesta a las preguntas que yo me hacía. Y yo subí a la azotea, llegué llorando porque tenía necesidades, quería zapatos, quería ropa. Wow. Y no tenían abundancia. Sí. Y nada más que tenía un par de zapatos y un pantalón y una camisa para salir. Y a cuidarlos. Y a cuidarlos. Y siempre andaba descalzo, todo que como vivíamos en una zona de playa. Sí, ok. El mar estaba enfrente de mí. Wow. Entonces subí a la azotea y me vino a la mente algo que siempre a mí me asustaba, y era la muerte. Pensar en la muerte y decía, ¿por qué morirse si la vida es tan preciosa, tan bonita? No, y a temprana edad. Y a temprana edad estaba yo pensando en eso, sobre la muerte. Wow. Y entonces estaba yo llorando en ese momento cuando pues estoy mirando el cielo, un cielo estrellado con una luna llena. Y algo en mi mente me dice, Vladimir, ¿tú crees que esas estrellas están ahí por casualidad, o esa luna? ¿O no crees que hay un ser que las haya creado con un propósito? Te empezó a nacer. Y empezó eso la curiosidad. La curiosidad. Y así pasó. Entonces, cuando terminé el servicio militar, pues traté de salir de la isla. Sí. A lo como uno podía. Y pues fui apresado en el 92. En el 92 fui apresado. Te atraparon. Me atraparon. Y estando en el lugar donde ellos me pusieron, sí, que era un lugar bien difícil. Las cárceles en Cuba son bien duras. Me imagino. Yo recuerdo que alguien se atrevió a introducir un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento llegó a manos de... Y ese era bien castigado, ¿no? Manejar esas cosas. No podías entrar en literatura, menos una Biblia a una cárcel. Y en lo militar tampoco, en lo militar no. Era prohibido que hubiera una Biblia. Y entonces cuando yo tomé ese Nuevo Testamento, empecé a leerlo. Y empecé a encontrar la respuesta de cuando yo estaba en la azotea de mi casa, mirando las estrellas. Y era que sobre la vida eterna. Y empecé a ver que el Evangelio hablaba de vida eterna y de promesa. Y fue una alegría que yo pensaba, en mi ignorancia, yo pensaba que yo no quería soltar el Nuevo Testamento, pensaba que era como un amuleto de suerte. Sí. Pero en ese mismo día que tuve el Nuevo Testamento en mis manos, me arrodillé. Mira, yo me arrodillé y clamé a Dios. Y le decía, Señor, sácame de este infierno. Y yo te prometo que yo voy a buscar una manera de saber quién eres tú. Y pues al próximo día, a las 12 del día, me llaman a firmar la libertad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Libertad. Yo orando ese día, en el Nuevo Testamento, orando, y la respuesta fue al otro día. Pero es que lo pediste con toda la fe del mundo, ¿no? Me imagino. Te pedí con toda la fe, Señor, sácame de aquí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Que te diste cuenta, ¿verdad? El siguiente día que recibiste respuesta de inmediata. Sí, no, fue algo que me impresionó. Sí. Y pues estaba, se llama Ariel, un gran amigo mío. Entonces ya salí yo y lo estaba esperando ahí. Porque yo le decía a Dios, no me saca a mí solo, saca también a mi compañero. O sea, pediste por él también, y también recibió respuesta. Y también recibió respuesta y salimos. Y entonces ya, como digo, mi familia me dijo, bueno, es necesario que vaya hacia Pinar del Río para que mi mente ya no esté pensando en esa situación. Y ahí entonces ya tenía una Biblia en mi mano. No me acuerdo cómo fue que la conseguí, pero ya tenía una Biblia. Bueno, en Cuba en aquellos años, tener una Biblia de estudio era un lujo. Sí, me imagino. Y yo añoraba por tener una Biblia Thompson. Wow. Pero imposible. Entonces, pues estando ahí en Pinar del Río, le abro al Señor y le digo, Señor, yo te pido cuando llegue a La Habana, pues si tú
busque una persona que me hable de ti Sí. y que me lleve por tus caminos para poder conocer de ti. Y entonces, pues estando en la playa con un amigo mío, Sí. se acerca Ernesto. Y Ernesto fue que me invita a una casa culto. Y entonces le digo, ¿qué es eso? No, ahí vamos a Hablar. escuchar la palabra de Dios y eso. Le digo, oh, eso estaba yo buscando, que alguien me guiara. Y me puse a pensar en la oración que hice. Y dije, wow, cómo Dios respondió. Y te seguía Y me respondiendo. seguía respondiendo. Sí. Entonces, cuando ya voy a la casa culto, me encantó. Aquello fue un encanto. Y decía, Dios, me gustó. Y entonces me dice, ¿sabes qué? El domingo te invito a la iglesia. Y yo, no, sí. Era una iglesia bautista del sur. Bueno, ya después supe que era una iglesia bautista del sur. Sí, sí, sí. Y cuando yo entro a la iglesia, para mi sorpresa, yo empiezo a mirar por todas las paredes. Sí. Y yo digo, ¿dónde están los santos de la iglesia? Yo andaba buscando Santa Sí, Bárbara, sí. porque tenía una idea de que toda la iglesia debe ser Tenían santos, santo, sí. porque yo no sabía que existía iglesia protestante en Cuba. Ajá. Y entonces yo veía que todos los hermanos estaban arrodillados, orando. Orando. Y veo que se acerca un hermano. Y me dice, no, bienvenido hermano a la casa de Dios. Y yo le digo, hermano, te tengo una pregunta. ¿Dónde están los santos de esta iglesia? Porque yo no veo ningún santo colgado por ninguna pared. Y me dice, hermano, los santos de esta iglesia están ahí arrodillados. Arrodillados. Arrodillados pidiéndole al Señor. Exacto. Pero a mí no me gustó esa respuesta, hermano. Porque yo decía, este hombre se está burlando de mí. Sí. Porque yo tenía un desconocimiento. Claro, pues sí, no sabías. Sí. Y pues ahí empecé yo a buscar de las cosas de Dios y relacionarme con otros hermanos cristianos. A conocer más. A conocer más de la palabra de Dios. Y pues sí tuve una gran amistad con mucha gente de otras denominaciones. Tuve hermanos metodistas, sí. Pentecostales, exacto, de la iglesia Nazareno. Me reunía con todos los hermanos. Con todos. Que empecé a conocer que eran cristianos y que sí. empezaron los caminos de Dios. Pero empecé yo también a evangelizar en mi barrio. Ah, ok. A mis amigos, obviamente Ariel, que estuvo conmigo también en ese proceso. Pero tú entraste con todo, ¿no? Sí, entré buscando de Dios. A buscar de Dios. Y quería tener un conocimiento de la palabra. Ok. Quería atreverme hasta predicar, pero aunque no sabía cómo. Pero tú lo sentías. Pero yo sentía que quiero empezar a predicar la palabra. Entonces empecé a predicar a mi vecino que era santero y agarramos todos los santos y palmar y rompimos todo eso en el nombre de Cristo. O sea, ¿lo convertiste? Exactamente. A un santero. Mis amigos, tengo otro amigo que se llama Rudy Alessandro, está en Alemania. Ok. También conoció al Señor a través de mí. Hace como un año me llamó un amigo que está en Miami. Me dice, Vladi, dice, toda mi familia están en los caminos de Dios. Digo, qué bueno. Dice, ¿no te acuerdas que tú me invitaste a mí a una casa culto, a una iglesia que estaba en la loma? Digo, sí. Dice, cuando tú me invitaste, yo empecé a ir ahí. Cuando tú te fuiste, yo seguí yendo a esa iglesia. Y a través de mí, mi familia empezó a conocer el evangelio. O sea, tú dejaste esa semillita bien, pero bien plantada. Bien plantada. Y fue difícil. Yo tenía un amigo, Ariel, que le hablaba y él al principio renegaba. Hasta que un día me dijo, Vladi, ¿sabes que hay una iglesia en Bauta? Yo quisiera que tú fueras, porque ahí yo creo que se mueve el poder de Dios. Y fuimos en bicicleta. Teníamos que casi 2 horas en bicicleta. Y después tomar un camión para llegar a la iglesia. No, eso era mucho ya convicción de asistir. Y fuimos y llegué a la iglesia. Era una iglesia Biblia abierta, se llamaba la iglesia, pero verdad que había un gozo tremendo. Y el primer día que estuve en esa iglesia, hubo algo que me impactó. Yo dije, algo está aquí. ¿Sentiste algo? Sentí lo que en otras iglesias tal vez no podía sentir con la iglesia bautista. Entonces había más instrumentos, batería y lo que la iglesia bautista donde yo iba, pero es puro piano. Sí. Son bautistas del sur. Pero ahí yo vi que era algo que decía, wow, hay algo poderoso aquí. Yo en mi ignorancia decía, bueno, ¿qué será lo que se mueve aquí? Pero 3 veces, a la tercera vez que fuimos y nos gozábamos ahí en la alabanza, en la predicación, en la escuela dominical. Cuando salimos en bicicleta éramos 6 y ya casi íbamos y salimos alabando a Dios sin parar. Era alabando a Dios por todo el camino, todos cantando.
Es un gozo constante. Sí, sí, sí. Y entonces cuando se adelantaron dos muchachos y nos quedamos yo, Ariel, Ernesto, que fue quien me habló a mí de la palabra, Sí. y Rudy Alexander. Y cuando íbamos, ya llegó un momento en que fue pausa, ya no estábamos cantando, íbamos todos, y yo caí, pues empecé a orar, estaba en la parrilla de la bicicleta. Ok. Cuando de pronto, bro, siento lo que nunca había sentido. Sentí la presencia de Dios, así, desde la cabeza en todo mi ser. Y yo empecé a llorar. Cosa que dice, oh, yo de hombre no soy de Sí, mucho sí, llorar. sí. Empecé a magnificar en palabras a Dios. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también me vino un versículo a la mente que yo no lo entendía. Ok. Es algo así que el Espíritu no oye su sonido, ni sabes dónde pasa, pero era un versículo que se trataba del nuevo nacimiento. Ok. Pero yo no entendía ese versículo en ese momento. Pero sí me lo guardé en mi mente. Pero cuando sentí la presencia de Dios, yo dije, ahora sí sé que Dios existe. Porque fue una experiencia que fue algo pausiva. Vale, no fue que tú esto es una emoción dentro de una iglesia emocional o algo así. No, fue algo pausible donde estando en la parrilla siento la presencia de Dios. Y que me hizo llorar, me hizo magnificar la palabra de Dios sin ningún tipo de pena. Me quitó la pena, me quitó. Y entonces esa experiencia de sentir yo por primera vez la presencia de Dios, dije, esto es algo que es sobrenatural para mí. Es como que la gente que dice que el Espíritu Santo los tocó o sintieron la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios. Podría ser. Sí. Y pues ahí fue algo que maravilloso. me impactó, pero fue algo también que vino también pelea del enemigo. Porque cuando yo salí de ahí, mi hermano, yo quería que todo el mundo supiera que Cristo vive. Sí. Y que Dios es real. Y a veces, pues entre mi familia lo contaban, sí. y ellos se quedaban como que, no creo, sí. Como tú ahora me dices esto y para creérmelo, pues ellos no están adaptados a escuchar estas cosas que no lo entendían no la entendían de la manera que tú lo entendías. Por eso, como dice la Biblia, el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. Entonces, así pasó con mi familia. Ahora, me dices que ataques espirituales, ataques del enemigo. ¿Cómo lo sentiste? Lo sentí en rechazo por parte a veces de mi familia. Ok. Me juzgaron, me sacaron el pasado y eran cosas del pasado. Sí. Y dice, pues si yo estaba en el presente ahora y haciendo cosas nuevas. Claro. Pero yo no me enfoco a veces en sus palabras, porque sé que el enemigo estaba influyendo. ¿Sabías de dónde venía? Sabía dónde venía el ataque. Sabía que era el enemigo, aunque quería traerme desánimo. Sí. Y entonces quería compartirlo en la iglesia bautista, pero me fue difícil. Porque en la iglesia bautista pues tenían eso como una experiencia. Ellos no saben a veces cómo explicar estas cosas. Sí. Y la toman a mal, ¿verdad? Pero esa experiencia que yo tuve pues era algo fuerte que pasó en mi vida. Ahora yo siempre digo que yo analizo la experiencia con Dios. Yo la filtro por la palabra de Dios. Sí. Y si mi experiencia no tiene fundamento en la Biblia, yo la desecho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que la palabra de Dios es más sólida que el cielo y la tierra, porque fueron creadas. Pero cuando uno tiene una experiencia con Dios, tiene que analizarlo. ¿Qué es lo que hizo esa experiencia en mi vida? Buscar más de Dios, que otras personas conozcan de la palabra de Dios. Sí. No es que la experiencia se enfoque en mi persona, sino que le da la gloria a Dios y trata de que las personas conozcan de Cristo. No de mí, sino de Cristo. Exacto. Llevar la palabra, el evangelio. Es como Juan el Bautista cuando empezó su ministerio. Él dijo, es necesario que yo mengue y él crezca. Sí. Porque no se trata de nosotros, se trata siempre de darle toda la honra y la gloria a Dios. Exacto. Oye, Vladimir, ahora yo quería tener esta entrevista porque pues yo sé que tienes muy amplio conocimiento. Amplio conocimiento de la palabra y de cómo tú estudias la Biblia. En ese sentido, ¿qué crees que la gente está haciendo mal? Que no entiendan de la Biblia. Bueno, yo creo que para aprender hay que desaprender. Me dijo una vez mi pastor en Indiana, dice, a veces es más fácil separar un átomo de otro átomo que un preconcepto arraigado en la mente de una persona. Porque una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana es que aunque uno pueda escuchar
grandes predicadores Sí. en la historia, o los padres de la iglesia, uno tiene que analizar también, ¿entiendes? Tiene que escudriñar la palabra de Dios Exacto. y analizar cuál es la cosmovisión que aquel dice y aquello, para poder llegar a una conclusión. Sí, No apresurarnos, no a creer todas las cosas. Exacto. Porque podemos caer en el error también, de creer algo que una persona me dice, pero si yo no la estudio, si yo no la escudriño, por eso Jesús dijo, escudriñar Sí. las Escrituras. exacto. Y es muy necesario. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, como dijo R.C. Sproul, es que la gente no conoce a Dios. Exacto. Y al no conocer a Dios, pues se lleva a veces una religión, o se lleva algo que no es profundo, que no, Ok. no busca una profundidad de conocer. Sí, Realmente, no- si lo que se me está enseñando tiene sustento bíblico. Sí, o no. sí. Sí, a veces la gente no quieren saber de Dios, pero no lo quieren conocer realmente. O sea, No quieren. Es como ¿Verdad? muchos que quieren ir al cielo, Sí, pero no quieren saber de Dios. Quieren ir exactamente. al cielo. Sí, recuerdo aquella plática que tuvimos en aquel almuerzo, no sé si recuerdas. Pues sí, ahí platicando de eso mismo, de cómo la gente no quiere los beneficios, pero no quiere hacer el sacrificio. Exacto. Lo Y la platicamos Biblia con nos el pastor. enseña que no solamente se nos ha dado el creer, sino también el padecer por Cristo. Sí, Y la gente no quiere padecer por Cristo. exacto. Quieren vivir un evangelio light, un evangelio de que hoy en día tristemente se está predicando Sí. en estos ciclos de la prosperidad. Exacto. Que todo es próspero y que tú vas a alcanzar metas y ese no es el evangelio que No. yo veo en las escrituras o en que enseñó Jesucristo. Es toma tu cruz y sigue. Exacto. Y tomar la cruz de Cristo es saber que los vituperios también van a ir sobre tu vida. Exacto, sí. Porque todo aquel que quiera vivir, dice la palabra de Dios, bien, padecerá persecución. Sí, habrá, como dice, Va a venir pruebas. pruebas, sí, pero sí, circunstancias difíciles, pruebas. Pero Dios va a estar con nosotros para Exacto, darnos la sí, victoria sí. y la sabiduría que nos da también. Sí, y fíjate cómo todo eso está en las escrituras, todo eso Todo- está escrito. Todo está escrito, hermano. Tú sabes que hay algo que nos enseñó aquí en Estados Unidos. Y Sí, fue cuando el 9/11. En Sí. 9/11 las iglesias se llenaron. sí, Y cuando pasó lo del COVID, ¿qué pasó? Se desaparecieron las personas. sí, Las personas dejaron de ir a la iglesia. Entonces vemos dos sucesos. Uno que causó terror y otro una enfermedad. una enfermedad que nos separó a Y todos. que nos separó. Pero vamos a pensar en esto. Dios permitió que pasara lo del COVID para enseñarnos algo, hermano. Ujú. A depender de Él y no del hombre. No de aquellos que predican, de que dicen Sí. que, por ejemplo, que ellos sanan, Sí, que Dios le tiene el poder. ¿Dónde estaban ¿Dónde cuando vino el COVID? Todos se desaparecieron, nadie hizo campaña evangelística. sí, Entonces ahí empiezas tú a tener mm, discernimiento de que sí, nos abrió los ojos. hay gran peligro. Yo creo que Sí. la iglesia ha pasado por muchas etapas y siempre ha habido falsos profetas y como hasta el día de hoy han surgido mucha gente que Exacto, quieren desviar a la iglesia. Y exacto. entonces la gente pues le endulzan el oído y ahí van detrás de esas personas. Sí, porque les dicen lo que quieren oír. Lo que quieren oír Sí, exactamente. hay lugares donde los pastores predican de una manera bonita para que no se sientan. Parecen monólogos, ellos hacen como un monólogo Sí, y a veces ni usan la palabra de Dios exacto. para predicar a las personas. Ajá. Y lo que tratan es de subirle la autoestima a las personas, pero no la preparan No, eso. realmente Sí. para cuando vengan las situaciones difíciles. ¿Qué quisieras tú decirle a la gente? Un mensaje tuyo para la gente que nos está viendo. Bueno, el mensaje es que Cristo está a la puerta. Amén. Así Y es. que necesitamos que predicar un evangelio donde lleve a la gente al arrepentimiento y no a las emociones. Sí, Porque una iglesia donde la gente pueda tú llevarlas a las emociones y no conocen la verdad, va a ser una iglesia que siempre va a tener que estar inyectando a la gente con emociones para que ellos no se vayan de la iglesia. Pero tenemos que predicar la verdad, la palabra. la palabra de Dios. Sí, A veces sí, la sí. gente piensa de que se predica un evangelio que necesitan una liberación cuando lo que necesitan las personas es que se arrepientan Sí, de sus pecados sí, y sí. vivan una vida en santidad. Como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Claro. Y todos estamos en la espera de Cristo, Sí. de la venida de Cristo. Ujú. Y que cuando Cristo venga, que nos halle trabajando en la obra de Haciendo la obra. haciendo la obra, Así predicando el es. evangelio a todas las criaturas
y Dios conoce quién es esa persona que va a recibir esa buena semilla y va a dar fruto. En nosotros está simplemente, el poder que tenemos nosotros es llegar al oído. Eso. Pero Dios tiene el poder de llegar al corazón de las personas y convencerlos. El Espíritu Santo es el que hace esa obra de convencer al pecador de que es pecador. Yo no tengo ese poder, pero sí lo tiene el Espíritu Santo. Es correcto. Y nosotros somos los vasos, somos el medio de llevar este evangelio a todas las personas y que conozcan el amor de Dios y lo que hizo Dios en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Wow, poderoso mensaje. Soy un hombre casado, llevo 28 años casado. Conocí el amor de mi vida en Indiana. En Indiana. Y ese fruto de ese amor, pues nos dio 4 hermosos hijos. Y todos entregados ahí en la iglesia. Y todos entregados ahí. Es lo que vemos, una familia bien unida. Sí. Veníamos ya de una iglesia en Indiana. Estuvimos ahí 13 años. Ok. De Dios. Sí. Y pues ahí serví en esa iglesia como maestro. Llegaba también a predicar la palabra de Dios. Ok. Y serví en la mesa directiva por muchos años con mi pastor. ¿Y cómo es que terminaste aquí en Bronzeville? Bueno, mi esposa aquí de San Benito. De San Benito. Y tú sabes, cuando manda capitán no manda soldado. Y nos arrastró acá para el valle, pero a mí me encantó porque estaba cansado de la nieve. Ok, sí. Entonces mi esposa hacía un gran esfuerzo porque yo salía a trabajar afuera y ella tenía que quedarse con los niños en la casa y ella nunca faltó ahí siempre firme. A la iglesia, firme debajo de la nieve y todo, llevando a los niños los jueves a la iglesia. Fue un momento difícil para ella para tomar una decisión. Vamos a poner en oración, pusimos en oración. Sí. El venirnos para acá y todos pusimos en oración por un año. Y se nos dio ya una casa. Hasta que se dieron las cosas aquí. Acá y nos venimos ya. Cuando venimos ya teníamos nuestra casa aquí ya. Y también llegando ya tenía al otro día, empecé a trabajar yo también. Llegando ya conseguiste trabajo. Trabajo. A través de mi suegro que trabaja en la construcción. Ok. Y así Dios nos ha ido bendiciendo grandemente. Como todos pasamos por pruebas difíciles, sí. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Hasta el día de hoy, brother, puedo decir que Dios ha sido fiel. Amén. Qué gran historia la de ustedes, de tu esposa, con tu familia. Así como le comento a mi esposa, me da mucha alegría cuando los veo a ustedes que andan ahí vacacionando, pasándola bien, teniendo un buen tiempo. Le digo, no todo tiene que ser trabajo, no tiene que ser no, hay que tener tiempo de calidad con la familia. Hay que delegar con la familia también. Y más aquellos que tienen un llamado pastor. Sí. Tienen también tener tiempo con su familia y disfrutar de las cosas que podamos disfrutar, que Dios lo permita. Lo permite. Sí, porque es cansado aquellos que tienen un llamado. Es bien cansado. Bro. Es cansado, pero sí a la vez pero también es gratificante. Gratificante, exactamente. Gratificante. Ahí va para allá iba. Bueno, pues ahora sí, gracias Vladimir por tu tiempo. Estoy bien agradecido que haya estado aquí con nosotros. Amigos, pues esta fue la entrevista con nuestro amigo Vladimir, nuestro hermano en la fe, que nos dejó una gran enseñanza, un gran mensaje. Espero que a ustedes allá afuera alguien le llegue al corazón, le llegue a tocar. Muchas gracias por su atención. Yo me despido, no sin antes decirles que no se pierda la fe. Amén.